Exacto, de hecho, cuando son las 9 de la mañana con 14 minutos vamos a seguir hablando de economía con Sergio Lehmann, que ya está con nosotros, economista jefe de BCI esta mañana. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por el contacto. Bien, revisábamos no solamente este informe de política monetaria, sino que también más temprano el índice del precio al consumidor que se dio a conocer de 1,2 en mayo. Va sumando además una inflación que cada vez parece ser mayor en los próximos meses, Sergio. Efectivamente, la inflación está siendo más persistente de lo que estábamos anticipando. Sin embargo, ¿no es cierto?, el dato de inflación que conocimos está más o menos en línea con lo que se anticipaba, entendiendo que hay presiones evidentes, ¿no es cierto?, que hemos ido sintiendo, ¿no es cierto?, en alimentos, en energía y también algunos servicios. La inflación efectivamente llega a niveles muy altos, 11,5%, y de hecho probablemente esté algo sobre 12% en base anual durante los próximos meses. Eso da cuenta que las presiones inflacionarias continúan. Es cierto que buena parte de ello ha venido fundamentalmente de la demanda interna, el consumo muy dinámico, especialmente, ¿no es cierto?, durante 2021, pero también con alguna inercia durante estos primeros meses del año. Pero hacia adelante van a ser básicamente estos factores de oferta, digamos, estos factores más bien asociados a los mercados internacionales, que van a seguir presionando en algo la inflación y que de hecho también, ¿no es cierto?, van a llevar que la reducción de la inflación va a ser relativamente gradual, digamos, y cerrando probablemente en 2023, incluso todavía por sobre la meta de 3% del Banco Central. Sergio, ¿qué factores son los que están influyendo principalmente en que tengamos estos niveles de inflación que no veíamos desde el año 94, de inflación acumulada? A ver, primero, ¿no es cierto?, vimos y seguimos viendo, ¿no es cierto?, un consumo muy dinámico. De hecho, hoy día el consumo de bienes durables está en torno a 60% por sobre los niveles que veíamos previos a la pandemia. Eso tiene que ver con las inyecciones de liquidez que se notaron con especial fuerza durante 2021 a propósito de los retiros de fondos previsionales, más, ¿no es cierto?, todos los apoyos que dio el gobierno, más una política monetaria que fue muy importante para recuperar la economía en medio, ¿no es cierto?, de esa crisis. Sin embargo, ir drenando esa liquidez ha sido lento, digamos, ha sido más difícil, más gradual, digamos, de lo anticipado, básicamente porque la liquidez sigue siendo importante y segundo, porque todavía no vemos el efecto completo de la política monetaria, los incrementos que ya comenzó a hacer, digamos, el Banco Central durante 2021, hacia final del 2021. Por lo tanto, eso hace ver, digamos, de que esta inflación va a ser algo más persistente, más todos estos factores externos, digamos, el precio de energía muy alto, todavía están pendientes incrementos en precio de gasolina, de hecho se van a sostener durante los próximos meses, incluso durante los primeros meses del próximo año, precios de energía, precios de energía eléctrica que también van a sostenerse, producto, ¿no es cierto?, de lo que se anunció hace algunas semanas atrás por parte, ¿no es cierto?, de la autoridad de Hacienda. Sergio, ¿y por qué al Banco Central le ha costado controlar estos niveles de inflación o lograr anclar las expectativas también de lo que va a ocurrir hacia el futuro con la inflación? Eso tiene que ver fundamentalmente con que la liquidez en la economía a propósito de los retiros de fondos de pensiones todavía es muy alta y eso le ha dado cierta inercia, digamos, al consumo en los primeros meses del año y por lo tanto una respuesta tal vez mucho más tenue, digamos, de la esperada por el lado del consumo. De hecho, ¿no es cierto?, el Banco Central, ¿no es cierto?, que acaba de publicar su informe de política monetaria, da cuenta de que el consumo está siendo mucho más persistente. De hecho, gran parte de la revisión a la cual hacías mención en el crecimiento de este año que hace el Banco Central tiene que ver fundamentalmente con un dinamismo en el consumo que se va a sostener durante, ¿no es cierto?, este año y que por lo tanto entonces lleva a que sea más difícil controlar la inflación porque, ¿no es cierto?, los impactos de la política monetaria son algo más reducidos. Ahora, Sergio, en esto de tener 1,2% de un aumento en el IPC, está dentro de las expectativas, sigue siendo persistente, como tú mencionas, pero en efectos prácticos, como para el ciudadano común, ¿qué efectos tiene que esto se siga proyectando y y que siga siendo tan persistente, digamos, más allá de la acumulación y de los datos duros, ¿no?, en la economía o los datos macroeconómicos? Bueno, esto tiene impacto muy importante sobre el bolsillo de las familias chilenas, no cabe duda, digamos. La inflación es una suerte de impuesto, digamos, porque el poder adquisitivo, ¿no es cierto?, de los recursos que vamos recibiendo a partir de nuestro salario van siendo menores. De hecho, ayer, ¿no es cierto?, se publicaba también datos de salario, que si bien en términos nominales suben, en términos reales caen, y por lo tanto el poder adquisitivo de la familia se ve resentido, digamos. Y eso afecta especialmente a los sectores más vulnerables, digamos, que primero consumen una mayor parte de su ingreso total y tienen menos mecanismos para protegerse frente a la inflación. Por lo tanto, conlleva una pérdida de bienestar evidente, digamos. Por eso la importancia de que el Banco Central controle la inflación, suba tasa, tal como lo ha venido haciendo, de manera tal, ¿no es cierto?, de llevarla hacia la meta de 3%, que permite de alguna manera también dar mejores señales de estabilidad hacia adelante, pero también, ¿no es cierto?,
aliviar el bolsillo, ¿no es cierto?, de las familias chilenas. Sí. Sergio, el banco en su IPOM habla de una inflación que podría llegar por debajo del 13%. ¿Cuánto tiempo nos queda de este ciclo de alza de precios? ¿Es posible hacer una estimación de cuándo podría empezar a ceder ya y marcar una tendencia a la baja? A ver, yo creo que es importante hacer ver que las presiones inflacionarias naturalmente van a sostenerse, digamos, mientras, ¿no es cierto?, veamos este escenario externo tan complejo desde el punto de vista de los precios de commodity, alimentos y energía especialmente. Lo que vamos a ir viendo es que vamos a llegar probablemente a un pic de inflación hacia julio-agosto en torno a 13%, yo creo que más bien ligeramente bajo 13%, y luego empezar a ceder, pero muy gradualmente. Esta baja de inflación va a ser lento, digamos, va a ser gradual, producto de estos factores internacionales, externos, y también el hecho de que la política monetaria comienza a actuar con cierto rezago, digamos. Cuando hoy día mueve la tasa del Banco Central, los efectos se ven recién hacia 6 meses o 2 años. Ya venía subiendo la tasa del Banco Central, digamos, por lo tanto ya estamos viendo efectos de estas alzas de política monetaria. Pero esto es un efecto gradual y es muy importante, y de ahí, por eso, ¿no es cierto?, la comunicación del Banco Central es central, reanclar las expectativas hacia la meta del 3%. Todavía están por sobre el 3%, me refiero, digamos, a las expectativas a 2 años plazo, y mientras no se anclen bien al 3%, hace necesariamente, digamos, que la inflación sea algo más persistente. Por lo tanto, va a haber que seguir trabajando, el ajuste de la economía va a ir ayudando, pero esto va a ser gradual, va a ser lento. Y con el efecto que tiene después de 6 meses aproximadamente de las tasas de interés que suben de parte del Banco Central, entonces, ¿hasta cuándo se toman esas medidas que también tienen otras repercusiones, ¿no? El Claro. alza que ha sido tan brusca, el alza de tasas de interés. Nosotros estamos previendo que haya un alza más de 50 puntos base en la próxima reunión, que es en julio, y luego se mantenga en ese nivel durante algunos meses para hacia fin de año, probablemente el último mes del año, comenzar a bajar la tasa. ¿Por qué comenzaría en ese entonces, digamos, a bajar la tasa del Banco Central? Esa por lo menos es nuestra visión, porque ya la economía va a estar especialmente, digamos, frenada. De hecho, el Banco Central en su IPOM, ¿no es cierto?, que lo publicó recién, al cual hacían mención, prevé que el próximo año haya una contracción de la economía. Si bien revisa al alza la proyección de crecimiento para este año, para el próximo año ve una caída, digamos, entre 0 y 1%. Yo creo que es coherente con esta necesidad de ajuste y con estos efectos de la política monetaria, también respecto, ¿no es cierto?, a un gasto público que va a ir bajando y también a la incertidumbre política, que ha tenido un impacto muy importante en la inversión. La inversión, de hecho, ¿no es cierto?, proyecta el Banco Central, cae con fuerza este año, en torno a casi 3,8%, y el próximo año también cae ligeramente. Por lo tanto, estamos viendo un alza más, luego esperar para comenzar a bajar, ¿no es cierto?, hacia fin de año. La política monetaria todavía tiene que tarea por delante, pero ya está llegando a su fin, digamos. Este ciclo de alza estaría ya concluyendo. Ajá. Sergio, hay un concepto que ha empezado a repetirse en distintos informes. El Banco Mundial lo hablaba en términos generales a nivel global, Bank of America también para el caso chileno, y es este concepto de la estanflación, o sea, periodos de bajo crecimiento con niveles de inflación muy altos. ¿Tú ves un escenario de ese tipo para Chile? A ver, yo creo que no hay duda que la economía está perdiendo fuerza, va a crecer relativamente poco, digamos, durante este año y el próximo año especialmente, ¿no es cierto?, una caída, con una inflación persistente. Mira, es una cosa de cómo uno lo califica, digamos. Yo creo que la inflación efectivamente hoy día es alta, la economía está muy frenada, por lo tanto, en ese contexto, muy puntualmente uno podría estar viendo ese fenómeno, pero la inflación va a ir bajando, digamos, y por lo tanto se va a ir controlando. Nosotros sí creemos que el Banco Central va a lograr su objetivo, va a ir llevándola hacia el 3%, y por lo tanto, en ese contexto, más bien, ¿no es cierto?, uno pensaría que este frenazo o esta economía algo debilitada, más bien va a ir permitiendo justamente que la inflación vaya bajando. Por lo tanto, este periodo de alta inflación con bajo crecimiento creemos que va a ser más bien breve. ¿Cuáles son las decisiones, de nuevo, para el ciudadano común, para, por ejemplo, con estas alzas de interés, en qué invertir, por ejemplo, o en qué endeudarse? O me imagino que siempre el escenario va a ser mejor no endeudarse, pero también por algo hay que echar a andar la economía y ahí se va haciendo un ciclo. ¿Cómo hacerlo de mejor manera o más llevadera para la economía cotidiana, Sergio? Sí, mira, primero lo que vamos a ir viendo, producto de estas alzas de parte del Banco Central en la tasa de política monetaria, es que los costos de los créditos de consumo van subiendo, digamos, y en la forma en la cual uno de los canales a través de los cuales actúa la política monetaria. Es decir, cuando tú encareces el crédito de consumo, básicamente llevas a que las personas vayan moderando justamente su consumo y por esa vía, ¿no es cierto?, controlando la inflación. Yo creo que es un fenómeno que vamos a ver, por lo tanto, ahí la invitación a la familia es ser muy cuidadoso al momento de evaluar un crédito, porque hoy día son ciertamente créditos de consumo, ciertamente mucho más caros. Para
créditos de más largo plazo, crédito hipotecario, las tasas ya de alguna manera fueron recogiendo estas miradas de alzas de tasas por parte del Banco Central. Por lo tanto, ya han llegado a cierto nivel alto, digamos. Y de hecho, uno debería empezar a ver cierta contención, cierta baja, digamos. Básicamente porque algunos analistas al menos veían incrementos aún más agresivos por parte del Banco Central. Pero el Banco Central ya no está diciendo que está básicamente concluyendo este ciclo de alza. Y por lo tanto, las tasas más largas tienden, digamos, a ir cediendo en algún grado. Yo me atrevería a decir que hoy día, ¿no es cierto?, en un escenario de alta incertidumbre, para nada, digamos, es descartable un depósito a plazo, digamos. Las tasas de los depósitos están siendo atractivos justamente porque el Banco Central ha venido subiendo su tasa de política y por lo que las tasas de interés hoy día están siendo ciertamente mucho más atractivas de lo que vimos en el pasado. Estamos hoy día viendo un escenario de de tasas de interés claramente más altas que en el pasado y eso naturalmente se refleja justamente, digamos, en el rendimiento que entrega, por ejemplo, hoy día un depósito. Bien, Sergio, muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la mañana para darle contexto a estos números que hemos conocido durante el día. Que esté muy bien. Gracias, Sergio. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Muy buenos días, cuídense. Chao, chao.